Shalom, shalom, amados del Eterno. En el día de hoy vamos a estar reflexionando en la aliyah 6 de la parashá Korah, que quiere decir depilado o calvo. Y esta porción se encuentra en Bamidbar o números 17 del 10 al capítulo 18 hasta el 20. Sin embargo, nosotros nos vamos a estar ubicando en el versículo 20 del capítulo 18, que dice, Yuhei Bajei dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en su tierra, ni tendrás porción entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Baruch Hashem. Bueno, entonces debemos de tener en cuenta que para nuestros antepasados la tierra era todo, ya que esta representaba la riqueza, la estabilidad, el legado familiar, el sustento diario, y todo esto lo hacían a través de la agricultura. Y aunque también se dedicaron a la cría de ganado kosher, lo que más hacían era cultivar. Sin embargo, algo muy importante es que la tribu de Leví y la casa de Aarón, a ellos el Eterno les prohibió heredar tierras. ¿Qué quería decir el Eterno con esto? ¿Por qué les impedía heredar estas tierras a ellos de forma legal? Muy interesante. ¿Por qué los levitas no debían heredar esas bienes raíces que de pronto tenían que ver con lo que ellos iban a desempeñar con el Eterno y lo que ellos tendrían que hacer si tenían esas tierras como algo legal en sus vidas? A los ojos del mundo pareciera una desventaja o una condena de pobreza para los levitas, pero el diseño del Creador es perfecto. Era el mayor de los privilegios servirle a Adonai. Quien le sirve a Adonai no tenía que estar sembrando, cosechando, defendiendo las fronteras físicas de su tierra. Su mente iba a estar más tranquila, su cuerpo iba a tener más energía, iba a estar 100% consagrado al Eterno, al cuidado de su vida espiritual y al cuidado de la vida espiritual del pueblo. Entonces, para los levitas esto realmente lo que era una ventaja, era una porción maravillosa, la mejor porción, como escuché decir ahora en la lillada anterior, la mejor porción, que el Eterno les proveyera a ellos de todo y que ellos no tuvieran necesidad de afanarse por todas estas situaciones que tienen que ver cuando se hereda la tierra, cuando se hereda un oficio familiar y cuando se espera que con el sudor de la frente pues la persona se gane el pan. Esto tiene que ver mucho también con un versículo que está en 2 de Timoteo de 2 al 4, que dice, ningún soldado en servicio se enreda en los asuntos civiles, puesto que tiene que agradar a aquel que es el oficial al mando. Entonces, ¿quién era el oficial al mando? En este caso era Yohei Bajei. ¿A quiénes tomó por soldados? Pues a los levitas. A los levitas. ¿Y qué no debían hacer los levitas? Pues enredarse en los asuntos civiles comunes del pueblo, comunes de la humanidad. ¿Por qué? Porque iban a dejar de lado el servicio que tenían que hacer, iban a dejar de lado ese agradar al oficial que estaba al mando, agradar al Yuhei Bajé. Entonces, esto es muy importante, se pasa muy inadvertidamente, pero de verdad que yo lo he estado analizando y yo veo que sí, de verdad que era la mejor opción y de verdad que es necesario que aquel que está al servicio del Eterno pues no esté enredado en más nada, porque de verdad que le va a quedar bastante complicado porque su mente no va a estar al 100% en hacer aquello que agrada al Eterno, sino que va a estar por ahí divagando, va a estar cansado. Eso es un desgaste físico, mental, espiritual, que no agrada al Eterno y que va a perjudicar su propio cuerpo. En este versículo es muy importante y debemos de meditarlo bien, ya que el problema no es recibir la herencia, sino la carga y la responsabilidad a la que
a la que recibir una herencia conlleva. El Eterno quiere que quien le sirve preserve, mm, preserve lo que Él le ha entregado, que es el estudio de la Torah, la enseñanza de la Torah, y persevere en ello, en bendecir a otros, en ayudar a otros para que tengan y reciban el conocimiento de la palabra. Pero si de pronto la persona quiere ser exitosa en la vida, tener grandes negocios, hacer mucho dinero, pues no va a tener la misma disposición y el enfoque debido que necesita para hacer la obra del Eterno. Va a estar afanado por poner a producir su herencia y por poner a producir sus negocios. ¿Qué es ser la porción y la herencia? Bueno, la porción está derivada de una palabra que se pronuncia helek. Se refiere a la parte asignada de un botín o una distribución. El Eterno dice, tu parte en este mundo no es un pedazo de tierra, sino que soy yo mismo. Eso fue lo que le dijo a los levitas y a la casa de Aarón, y esto es lo que nos dice a nosotros, su pueblo. El Eterno mismo es nuestra herencia, es nuestra mejor porción. La palabra herencia se dice nahalá y quiere decir propiedad permanente que pasa de generación en generación. La herencia de los sacerdotes no se devaluaba, no dependía de las lluvias ni de las plagas. La herencia de los sacerdotes y de los levitas era el creador del universo. Muy importante porque es mejor recibir esta herencia que es permanente, que no pasa, que la herencia de un trozo de tierra por la cual hay que estar preocupándose todo el tiempo de regarla, de hacerle los cuidados que necesita para que pueda cosechar en ella. Y aparte de eso, luego tiene que preocuparse de recoger la cosecha y de venderla, de hacer los negocios. De verdad que es bastante difícil toda esa parte. Cuando Yuhei Bajei le dice a Aarón que no tendrá porción en la tierra, lo que está es está desconectando a Aarón de la raíz de la ansiedad. Está desconectando a los levitas de la raíz de la ansiedad. Les está evitando las preocupaciones. Les está evitando el irse degradando poco a poco por estar luchando en contra de la corriente buscando las riquezas del mundo. Entonces, esta es la manera que el Eterno tiene para mantenerlos a ellos bajo su cobertura y enfocados en hacer su voluntad. Bueno, terrenalmente nosotros somos muy frágiles y pasa lo siguiente, que tener tierras en ese entonces y aún tener muchos bienes en este entonces, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura y con los cultivos, tienen que enfrentarse a problemas externos que el ser humano no puede controlar. Y esto tiene que ver con la sequía, las plagas, las, las o sea, los enemigos de lo ajeno, las crisis del mercado, en fin, son muchas las cosas que tienen que ver con todo un sistema económico que busca de todas maneras robársele la paz, la tranquilidad a las personas. ¿Sí? Todos vemos las situaciones que se presentan cuando viene mucho el invierno y se aniegan los cultivos y todo esto es una carga que roba la paz de las personas que se dedican a esto. Es una labor muy bonita porque es la forma porque ellos cultivan el sustento. Sin embargo, también hay que ver todas las dificultades que hay, ya que ellos siempre sus esperanzas las están poniendo en los cultivos, en lo que hacen. Y no solamente ellos, sino también todos los que de alguna manera estamos trabajando
queremos, a veces creemos o se nos olvida que el proveedor realmente es el Eterno. Entonces, en nuestras propias fuerzas buscamos obrar y terminamos llenos de preocupaciones, enfermedades, en fin, en unas condiciones físicas bastante delicadas debido a las preocupaciones. Con los levitas no pasaba esto, porque los levitas debían tener su confianza puesta en Hashem. Los levitas debían estar solamente preocupados de su oficio. Y ese oficio era simplemente Hashem, su palabra. ¿Sí? Entonces, era una porción, era la mejor porción y sigue siendo la mejor porción. No tenían por qué tener temor de nada. Si en ningún momento tenían que estar pensando si iba a pasar, si la cosecha fallaba o no fallaba, no, ellos estaban tranquilos, ya sabían lo que el Eterno les había entregado, lo que les había dado y lo que el Eterno quería de ellos y cuál era la forma en que debían de servirles. Hashem, al hacer Hashem la porción de los sacerdotes y los levitas, mm, el Eterno lo que está haciendo es concederle a ellos como algo, la mejor porción para que ellos puedan estar ante su presencia, regocijados y alegres, llenos de alegría, sin pensar en de qué va a depender sus familias o sus descendencias. Ellos tenían una especie de inmunidad económica. Donde el Eterno les decía, vea, si las nubes si las nubes dejan de brotar agua, si cualquier cosa sucede, si se seca la tierra, si no hay lluvias, mejor dicho, no importa lo que pase, no importa lo que pase, el sustento de ustedes está conmigo. Yo les voy a proveer, yo les voy a dar todo en todo momento. Tu provisión no depende de las leyes de la naturaleza, sino de Hashem. Él decía que es el creador, que es el dueño de todo. Por tanto, los sacerdotes no tenían que mirar hacia el suelo, ni mirar los cultivos, no tenían que mirar nada de eso. Ellos simplemente tenían que mirar al cielo, porque todo venía de parte de Hashem. Nosotros, cuando tenemos dificultades, generalmente miramos al fruto de nuestro trabajo, miramos lo que estamos haciendo, miramos cómo hacemos otras cosas para aumentar nuestros ingresos. Ellos no tendrían que hacer eso, ellos simplemente mirarían para el cielo. Claro, nosotros también debemos de aprender de ellos. Nosotros debemos de aprender a mirar al cielo, porque nosotros estamos bajo su servicio, nosotros debemos aprender a mirar al cielo porque es el Eterno quien nos envía la provisión. Y si tenemos empleo o no tenemos, o las bendiciones que el Eterno nos haya dado vienen es porque el Eterno las provee, no por las circunstancias de la vida ni por las circunstancias de nuestro alrededor. Entonces hay que aprender a mirar al cielo en los momentos difíciles y también en los momentos de mayor alegría. Y es una bendición que el Eterno nos dé la mejor porción a nosotros, para que no nos preocupemos por otras cosas pequeñas que nos traen mucho dolor, que nos traen sufrimiento, y ahora van a ver por qué, y que nos enfoquemos en hacer su voluntad y agradarle a Él. Pero esto, ¿cómo contribuye a nuestro cuerpo? ¿Cómo contribuye el que el Eterno nos dé la mejor porción a sus siervos? ¿Cómo contribuye esto a nuestro cuerpo? Porque nosotros somos un ser completo, nosotros no solamente somos alma, nosotros somos una neshama, somos completamente, tenemos un cuerpo físico y tenemos un alma. El alma está gozosa, está contenta, sí, pero también cuando el alma está preocupada, está en estrés, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo se evidencia esto? Los levitas debían estar desconectados del sistema del mundo, ya que este genera un impacto directo sobre el organismo. Al no tener herencia, ellos no tendrían que vivir los afanes del mundo, por ejemplo. ¿Cuál es hay
entre comillas, hoy en día vivimos en una teología del afán. Para todo corremos, el día no nos alcanza. Cuando una persona cree que su subsistencia depende exclusivamente de las fuerzas, del empleo, de la economía del país, de las posiciones materiales, nuestro cerebro se activa en forma de supervivencia. Y esto lo hace de forma crónica. Esto hace que los niveles de cortisol suban, esto aumenta la adrenalina desmedidamente, bloquea el sistema parasimpático, que es el que se encarga de que tengamos una buena digestión, un buen descanso, de que no tengamos estreñimiento. Esto hace que nuestros músculos se tensionen. Esto trae agotamiento físico, cosa que no tendrían que sufrir los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que estar en los afanes del mundo, desgastándose físicamente por conseguir el sustento. La idea es que usted y yo tampoco nos desgastemos físicamente por conseguir el sustento, pues Yohei Bajé nos ha dicho que él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, que estemos tranquilos, que estemos en paz, que él proveerá en su tiempo todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Entonces debemos aprender a creer la palabra. La palabra no es solamente para contarnos historias, la palabra es real en momentos de modo supervivencia se nos tiende a olvidar estas maravillas que el Padre nos dice, pero es ahí donde necesitamos más entregarnos en sus manos y de aprender a recordar la palabra. Por eso es que es necesario que la memoricemos, que la aprendamos, que la estudiemos, porque si no, en los momentos difíciles no vamos a tener nada que recordar. Y es cierto que el Ruach HaKodesh nos recuerda todas las cosas, claro, pero todas las cosas que hemos aprendido, amados. No nos va a recordar, nos va a recordar. Cuando uno va a recordar es algo que ya aprendió. Entonces, algo que ya escuchó. Entonces uno dice, recuérdalo. Claro, Él nos va a recordar lo que hemos escuchado, lo que hemos escuchado de la palabra del Eterno. Pero no creamos que nos va a recordar algo que nunca leímos, que nunca mm, comprendimos, que nunca estudiamos. No, no lo va a recordar, porque ¿cómo no lo va a recordar si no hicimos la tarea como se dice? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a memorizar, a reflexionar, a estudiar la palabra del Eterno, para que en esos momentos de modo supervivencia nosotros podamos eh, hallar la paz, el shalom en la palabra, en las promesas del Eterno. Generalmente estos síntomas que les decía ahora, por ejemplo, vemos constantemente las personas con problemas de estrés, con problemas de estreñimiento, y todo esto se debe al modo supervivencia, a que nosotros humanamente nos preocupamos por las necesidades humanas y tendemos a olvidar lo espiritual, lo que viene y las promesas que nos traen la paz, el shalom. Entonces, generalmente el cuerpo refleja e intenta sostener, cuando el alma intenta sostenerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en nuestro cuerpo todo el tiempo está reflejando lo que está sucediendo en nuestra alma. Nuestro cuerpo siempre se está quejando. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos espiritualmente fortalecidos de tal manera que aprendamos a descansar y a esperar en el Eterno. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se estresa. Cuando el cuerpo se estresa, las células hay oxidación y esto hace que empecemos a envejecer más rápido. Así que ojo con eso. Si usted no quiere envejecer, yo le voy a dar un buen consejo. Aprenda a vivir confiando en el Eterno. Aprenda a recordar, prepárese para que el Ruach les recuerde toda la palabra del Eterno en el momento justo, en el tiempo en que usted la necesita. Y esa va a ser la medicina para su alma y la salud de su cuerpo. La palabra de Yohei Bajé, aquella que trae salud y bienestar al cuerpo y al alma. Bueno, nosotros vamos a mirar algo como la fisiología de la confianza.
Cuando nosotros asimilamos que Yuhei Bajei es nuestra herencia, se produce una renuncia legal ¿a qué? Al modo supervivencia, a esos afanes que nos da el mundo. El alma entiende que aunque los recursos externos cambien, la fuente de provisión es Yuhei Bajei. Esta es una certeza espiritual en la cual debemos de meditar todos los días. Esta certeza espiritual desactiva la señal de alarma que emite el sistema nervioso. Y el cuerpo se relaja. Los órganos vuelven a funcionar en forma de homeostasis. Y el sistema digestivo se libera. Eso quiere decir que vamos a tener un mejor funcionamiento físicamente. La confianza en Hashem actúa como un bálsamo biológico que quita la rigidez en el espíritu y en consecuencia quita la rigidez del cuerpo. Oh, con esos músculos que se nos están pegando, esas articulaciones, ay, es que me levanto y estoy como entumido, no soy capaz de mover una pierna porque siento que se me encalambra, siento que esto, que lo... Ay, ahí es donde debemos de ir a hablar con el Padre y decirle, Padre, muéstrame lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Qué es eso que hay en mi alma que está afectando este estuche que tú me has dado, este cuerpo físico? Porque muy seguramente muchas de las cosas que están pasándonos es porque hay algo en nuestras almas que debemos empezar a corregir. Porque el Padre realmente lo que quiere es la corrección del alma. ¿Sí? La corrección del alma. Y para que esto suceda, nosotros debemos de ir constantemente, o sea, estar en la presencia de Él para poder ser sanados, para poder ser curados. Y esto no se logra así como por de vez en cuando que yo esté en su presencia, no, es de forma constante, así como la vara de Aarón, que de forma constante estaba en el tabernáculo, así de forma constante, que quede como memorial, que de forma nosotros estamos ante la presencia del Eterno y que el Eterno nos va a hacer reverdecer, nos va a hacer florecer, va a permitir que llevemos fruto. Pero ¿por qué va a suceder? Porque nuestra alma está siendo curada en todo momento, o sea, es algo que está sucediendo, no que para. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en el estado de estrés? Es porque se ha parado nuestra, o sea, nuestra vida espiritual está fallando en algo y nosotros debemos de ir a hablar eso con Adonai, debemos de cualquier cosita, así fuera que a mí me doliera así una uñita, yo eso lo debo de ir a hablar con el Eterno. Y parece muy, así como algo muy, no diría, uy, no, pero por una uñita que me duele, aprendamos a hablar esas pequeñas cosas con el Eterno, porque una uñita puede doler ahí ahora y es una uñita, es una cosa pequeñita, pero después puede convertirse en un dolor, ya no va a ser la uñita nada más, sino el dedo, la mano completa. Entonces todo eso hay que hablarlo con el Eterno. ¿Para qué? Para que Él nos muestre si hay algo en nuestras almas que debemos de corregir, en que debemos de estar trabajando, acercarnos a Él, tenerlo en cuenta a Él en todo tiempo y así cuando vengan las dificultades y los momentos difíciles, nuestra alma y nuestro cuerpo va a estar preparado para ello, va a estar preparado para hacerle frente a esas situaciones que hacen que nuestro cuerpo se estrese. Entonces no vamos a tener confianza, vamos a tener nuestra inmunidad aumentada cada día y vamos a estar confiando en el Eterno. Eso es muy importante porque realmente lo que necesitamos es confiar en Él en todo tiempo. Esto que el Padre hizo con los levitas y con Aarón es un pacto eterno. Allí dice que un pacto de sal. Para nosotros también puede llegar a ser un pacto de sal. Puede ser. Porque si nosotros nos entregamos a vivir conforme la voluntad del Eterno, esto es un pacto eterno. Eso es algo que finalmente el Eterno ligó el sustento de quienes dependen de Él a un pacto incorruptible.
enseñándonos que la fidelidad de Hashem no se devalúa, no entra en recesión económica, no se extingue, no se anega, no se seca. Mejor dicho, no tiene que ver con nada en este mundo, sino directamente con Él. Esta es una ley fija y permanente, un contrato limpio, así como la sal, que es que la sal purifica, la sal le da la validez jurídica ante el tribunal celestial a este pacto que el Eterno ha hecho con los levitas, con sus siervos, con aquellos que se disponen a hacer su voluntad y a no y a mantener alejadas las cosas del mundo de sus vidas para poder cumplir el propósito que el Eterno tiene para con ellos y agradarles solo a Él. Podríamos concluir diciendo que tener el Eterno como porción significa que aunque desempeñemos un trabajo con excelencia y gestionemos nuestras responsabilidades físicas, nuestra fe no está puesta en el salario o en el negocio o en la rentabilidad que tenemos. Nuestra emuná tiene que estar puesta absolutamente en Yuhei Bahei, en los pactos que Él hizo con nosotros, con nuestros antepasados, esos pactos que nosotros hemos heredado por ser pueblo del Eterno, por ser sus siervos. En eso es que debe descansar nuestra alma, en eso debemos descansar todos los días, siempre creyendo que es Él el que nos entrega la porción, porque Él mismo es nuestra porción, que estamos protegidos contra la escasez espiritual y la escasez emocional, contra la escasez física. Esto quiere decir que vamos a tener buena salud espiritual y física, buena salud emocional. ¿Por qué? Porque el Eterno es quien nos está sustentando en todo tiempo y momento. Así que espero que reflexionemos mucho en esto que hemos aprendido hoy, que a ustedes, tanto como a mí, les haya tocado la mejor porción, que aprendamos, y esto es muy importante, que aprendamos, porque yo también estoy aprendiendo a hacer del Eterno nuestra heredad, como dice allí, y nuestra herencia por siempre, ya que este pacto es infinito, está sellado con sal, la sal no se corrompe, no se oxida, preserva todo. Entonces, confiemos en el Eterno porque Él nos va a preservar, Él nos va a ayudar a seguir, a continuar. En los momentos difíciles, Él en todo tiempo nos va a sustentar y solo así podremos dedicar el tiempo para hacer su voluntad, para agradarle a Él, quien es el que nos tomó a nosotros como siervos suyos, por gratitud, porque es Él el que se glorifica en nosotros. De verdad que hasta hace un tiempo, para mí era bastante difícil y sacar tanto tiempo para entregarle al Eterno, para estudiar su palabra. Pero por testimonio les cuento que cada día me es más fácil y aunque puedo estar muy cansada, yo me deleito en aprenderla, en reflexionar en una porción simplemente para compartirla. Y eso es lo que yo los invito a hacer. No importa qué tan ocupados ustedes estén, debemos de sacar el tiempo para aprender la palabra del Eterno, para que así el Rúa nos pueda recordar algo, para simplemente deleitarnos en Él, para escuchar su voz, para aprender a confiar en Él. La fe viene por el oír y solo si nosotros oímos su palabra, escudriñamos su palabra, vamos a aumentar nuestra fe cada día más, vamos a poder vivir en una. Un abrazo bien grande y shalom, shalom.